Aleluya. Y saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de esta hermosa página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero, de parte de la Iglesia Sol de Justicia. ¿Cómo le dice la Iglesia? Que Dios les bendiga. Aleluya. Y también a nuestros hermanos que nos ven en esta hermosa tarde, en esta transmisión, les invito también a que juntamente con la iglesia abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 13 al 15. Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer, hermanos, todos unidos, pausadamente, respetando puntos y comas. Éxodo 33, versículos del 13 al 15. Amén. Gloria a Dios. Todos unidos, hermanos, dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, amados hermanos. Gloria a Dios. Y así los niños van a salir para que tengan su enseñanza con la ayuda de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando leemos esto, amados hermanos, es muy importante para nuestras vidas, para nuestros corazones en esta hermosa tarde. Hermano, ¿puedes por el ventilador? Gracias, maestro. Es que se me vuelan las hojas. Disculpen, hermanos. En esta hermosa tarde quiero compartir con ustedes el tema titulado Cuidando la presencia de Dios. Cuidando la presencia de Dios. Cuando leemos el capítulo completo, podemos comprender, amados hermanos, la necesidad de Moisés de tener la presencia de Dios a su lado. En el capítulo 32 vemos que Israel, amados hermanos, hizo un becerro de oro, cayendo así, amados hermanos, en la idolatría. Si usted se acuerda que esta generación que salió de Egipto, hermanos, fue esa generación que estuvo esclavizada, fue esa generación que aprendió todas las costumbres, incluyendo los dioses de Egipto. Ellos salieron, hermanos, de esa tierra, salieron de esa potencia. Ahora sí, digamos, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones, porque al murmurar del Dios verdadero, al murmurar del Dios de Jehová de los ejércitos, amados hermanos, podemos ver entonces que Moisés, amados hermanos, sube al monte Horeb o al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, pero el pueblo de Israel se inquieta, se impacienta. Ellos ya habían murmurado de Dios, de Aarón y de Moisés. Y cuando Moisés sube al monte Horeb a recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se inquieta y dice, bueno, ¿dónde está Moisés? No lo encontramos. ¿Qué tal si se murió? ¿Qué tal si Dios se lo llevó? No lo sabemos. ¿Y qué nos va a conducir a la tierra prometida? ¿Quién será ahora nuestro Dios? Y ellos, hermanos, con esa idolatría que aprendieron de Egipto, ellos construyeron y edificaron un becerro de oro, cayendo a sí mismo en la idolatría. Y por ese pecado, amados hermanos, Dios le dice a Moisés que él va a enviar a un ángel para guiarlos a la tierra prometida, pero que su presencia, la presencia de Jehová, la presencia de Dios Altísimo, no estaría con Israel, no estaría con el pueblo. Por lo tanto, hermanos, Moisés se niega a seguir adelante sin la presencia de Dios. Por eso en los versículos que leímos dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Pero Jehová, amados hermanos, se había cansado, porque todo el tiempo esta generación de dura cerviz, hermanos,
murmuraba y diciendo, ¿dónde está Jehová? Mejor fuera que estuviéramos en Egipto. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a enviar un ángel para que los guíe a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Pero mi presencia no va a estar con ellos. Mi presencia no va a estar con este pueblo de dura cerviz. Pero Moisés, hermanos, intercede a favor de Israel y dice, no, Señor, queremos que tu presencia vaya con nosotros, que tu presencia esté conmigo. Y por eso el versículo 15 dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, aleluya. Él, amado hermano, era muy importante. Para Moisés era muy importante que estuviera la presencia de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso él decía, pero este pueblo que yo saqué es pueblo tuyo. Tú lo has escogido, oh Señor. Y si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero la pregunta, hermanos, es ¿por qué era tan importante la presencia de Dios para Moisés? Se ha de preguntar, ¿por qué era tan importante la presencia de Dios en la vida de Moisés? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué Moisés, hermanos, intercedió a favor de Israel? ¿Por qué Moisés decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí? Quizás, hermanos, él como hombre se hubiera conformado diciendo, bueno, Señor, está bien, que tu ángel nos guíe a la tierra prometida. Pero él, hermanos, se negó, no, Señor, que no sea ningún ángel tuyo, que sea tu presencia guiándonos a la tierra prometida. Pero ¿por qué era importante, hermanos, la presencia de Dios para Moisés? ¿Por qué era tan importante? Porque él sabía que sin Dios, amados hermanos, no podrían sobrevivir. Él sabía, hermanos, que la presencia de Dios, hermanos, es más hermosa que cualquier otra cosa. Aleluya. La presencia de Dios, amado hermano, sin ella no habría manera de cómo sobrevivir. Sin la presencia de Dios, hermanos, no podían lograr nada. No podían prosperar o lograr algo, amados hermanos, o lograr lo que había prometido, lo que Dios había prometido para su pueblo. Sin la presencia de Dios, hermanos, era fatal. Sin la presencia de Dios, el pueblo carecería, perecería. Por eso Moisés decía, no, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Moisés sabía que la presencia de Dios era esencial para la supervivencia y para cumplir el propósito de su vida. Porque ¿cómo podía manifestar el Señor, amados hermanos? ¿O cómo podía hacerle ver Moisés al pueblo de Israel que Dios es real? Si la presencia de Dios, hermano, no estuviera con Moisés, se considera como falso profeta. Por eso Moisés, hermano, intercede a favor de Israel, diciendo, Señor, perdona este pecado, perdona la idolatría de tu pueblo, pero que tu presencia vaya con nosotros hasta la tierra prometida. Porque era muy esencial la presencia de Dios, hermanos, para Moisés. Era de suma importancia para la supervivencia del pueblo de Israel. Porque durante el trayecto, hermanos, en el desierto, ¿qué se puede encontrar? Bandidos, saqueadores, o incluyendo, hermanos, un ejército de cualquier nación. Y si ve caminar a una muchedumbre, un ejército poderoso los podía atacar y podía exterminar el pueblo de Israel. Por eso Moisés decía, no, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Aleluya. Era muy importante para Moisés, hermanos. Porque en la presencia de Dios, hermanos, hay plenitud de gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Y en la presencia de Dios, hermanos, se manifiesta que Moisés, hermano, era realmente un siervo de Dios. Pero para estos tiempos, usted se preguntará, bueno, ya vimos esto, pero para estos tiempos, ¿es lo mismo? Para esos tiempos, ¿será de suma importancia la presencia de Dios para la iglesia cristiana, para la iglesia de Cristo? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque para esos tiempos que vivimos, la iglesia de Cristo necesita depender de Dios.
Así como Moisés, amado hermano, mostró una actitud hacia el Altísimo, una actitud de humildad y una actitud de dependencia total de Dios. Así nosotros, como la iglesia de Cristo, necesita depender de Dios. Necesita depender de su bendita presencia. ¿Para qué? Para nuestras vidas espirituales, para nuestras decisiones y para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Se necesita mucho la presencia de Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Porque así como Moisés consideraba, y era muy importante, que sin la presencia de Dios el pueblo iba a perecer físicamente. Ahora para la iglesia de Cristo, la presencia de Dios es muy urgente y muy importante para nosotros, porque si no vamos a perecer, pero de manera espiritual. Perecemos, hermanos, porque nosotros, nuestra dependencia debe de ser totalmente de Cristo Jesús. Debe ser totalmente del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos tener una vida espiritual sin la presencia de Dios. Es imposible. Es imposible llevar una vida espiritual sin la presencia de Dios, sin Cristo. Por eso dice la Escritura, hermanos, en San Juan, que dijo el Señor a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Lo dijo el Señor, hermanos, sin la presencia de Dios, sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada. Y no somos nada. Delante de Él, no somos nada. Muchos quieren pensar y decir, no, sí podemos. Y muchos hermanos quieren sustituir la presencia de Dios con otros métodos humanos, con conciertos, con otro tipo de métodos, menos la oración, menos el ayuno, menos, hermanos, en escudriñar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo los días martes. Escudriñar y escudriñar, hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar un conocimiento perfecto, para alcanzar, amados hermanos, también madurez espiritual, y para que toda esta enseñanza nos lleve a la adoración al Padre Celestial. Aleluya. Ese es el fin. Ese es el propósito. Pero muchas veces damos seminarios, damos cursos teológicos, pero si la presencia de Dios no está, hermanos, de nada sirve. Y es que letra muerta. Podemos ser académicos, podemos ser, amados hermanos, elocuentes, pero si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. Por eso el título, hermanos, cuidando la presencia de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hoy en esos tiempos, tristemente, hay muchos que carecen, de la presencia de Dios. Hay muchos que carecen de la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver las causas por las cuales la presencia de Dios se ha alejado. ¿Y qué debemos hacer para cuidar la presencia de Dios? Como punto número 1 tenemos causas que alejan la presencia de Dios. Causas que alejan la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas causas, hermanos, que alejan la presencia de Dios? Número 1, el enfriamiento espiritual. Esa es una de las causas por las cuales, hermanos, la presencia de Dios se va alejando poco a poco. El enfriamiento espiritual. Y esto lo podemos corroborar en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13. San Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13. Dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Pero note bien lo que dice el versículo 12:
y por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, ¿la maldad se está aumentando? Por supuesto que sí. Usted puede ver la televisión, puede ver las noticias y usted puede darse cuenta cuántas noticias malas hay. Cuántos casos horrorosos, hermanos, haciéndole un humano, haciéndole daño a otro ser humano. Fíjense, ¿cuándo se ha visto todo esto, hermanos? La maldad es mucha. Y por si fuera poco, dice la Escritura, y el amor de muchos se enfriará. No solamente el amor de la familia, no solamente la amistad, sino el amor de los creyentes hacia Dios mismo. Una relación espiritual que no lleva oración, que no lleva ayuno, que no escudriña la palabra y no conoce a Dios, hermanos, se va enfriando poco a poco, poco a poco. Y cuando el enfriamiento espiritual ya está haciendo notorio en nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Le damos preferencia a otras cosas que venir a la casa de Dios. Ya no tenemos interés de orar, ya no tenemos interés de escudriñar la palabra, ya no tenemos interés de ayunar y dice, no, pues esto ya es aburrido, como que no va con nosotros. Sino ya es mucho, ya con venir al templo pues ya me basta. Muchos, amados hermanos, se han descuidado espiritualmente y han permitido que la frialdad espiritual ya radique en sus corazones, ya penetre en sus vidas. Y cuando eso sucede, cuando es notorio, hermanos, poco a poco la presencia de Dios se va apagando. Poco a poco el fuego del Espíritu Santo se va menguando poco a poco. Y no debe de ser. Y la carne está aflorando. Las obras de la carne está aflorando. Y el fruto del Espíritu Santo poco a poco está menguando. ¿Por qué? Porque ya descuidó su vida espiritual. Ya no busca a Dios como lo hacía antes. Ya no muestra interés, hermano. Se ha apagado el primer amor que era Cristo en sus vidas. Y por si fuera poco, muchos hasta la fecha, hermanos, se han apartado del camino de Dios. Por lo menos se puede decirlo así, cuando alguien está frío espiritualmente se da cuenta. Pero si tiene temor de Dios, va a decir, no, estoy frío, siento que estoy frío, me siento lejos de Dios. No, es mejor acercarme y dobla rodillas. Y empieza a ayunar, empieza a buscar de Dios. Pero aquel que de plano, hermanos, su corazón ha sido endurecido por el diablo. Dice, no, tranquilo, no pasa nada. Mira, no hagas caso al pastor y todo ello. O también muchos hermanos pueden estar viendo la transmisión y Satanás en el oído puede decir, ¿para qué ves eso? No sirve de nada. No hay ningún fruto, mejor cambia de canal, mejor ponte a ver otras cosas que una predicación sencilla sin sentido, como dicen muchos por ahí. Pero más mejor, hermanos, es que la presencia de Dios esté con nosotros, aleluya. Que no permitamos que nuestra vida espiritual se esté enfriando y esté menguando. Que al contrario, podamos decir, amados hermanos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas y que yo mengue, aleluya. Le dijo Juan a los discípulos, a sus discípulos, es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Por qué? Porque solamente Juan el Bautista era un precursor, alguien que preparaba el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. Y una vez que ya lo había preparado para el camino del Mesías, ahora sí Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengue. En un sentido ministerial. Pero para este ejemplo, el Señor, hermanos, nos da ejemplo Juan el Bautista. Que así como Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengue. Decir ahora en el sentido espiritual, es necesario que Cristo crezca en mi corazón y que mi carne, que mi yo esté menguando. Esté menguando. Y aflorezca, hermanos, y dé fruto, el fruto del Espíritu Santo. Que dé fruto en nuestros corazones. Que nos conozcan por los frutos espirituales y no por las obras carnales. Pero por causa del enfriamiento espiritual, hermanos, la presencia de Dios se va apagando poco a poco, poco a poco.
Y si uno no reflexiona, si uno no reacciona, el diablo lo va a encostalar poco a poco hasta que se aparta del camino de Dios. Tristemente ha habido muchos casos, hermanos. Por eso dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios, aleluya. La clave principal, hermanos, de todo tema, de todo sermón y aparte, la clave principal para la vida cristiana es, hermano, la perseverancia. Ciertamente hay altos y bajos. Ciertamente en un momento podemos estar en la cima, arriba. Y va a haber momentos en que estamos, o podemos sentirnos que estamos, hermanos, por los suelos, por las luchas, por los desánimos. Y a veces nos va mal. A veces tenemos una prueba tan grande que nos desanimamos y decimos, ya no quiero venir al templo. Ya no quiero ir a la casa de Dios. O voy a ir, pero no tengo ganas de ir. Pues yo lo quiero decir en esta hermosa tarde, amados hermanos. El hecho de que usted está en esta hermosa tarde es porque el Espíritu Santo lo trajo hasta aquí, porque Dios quiere bendecirlo en gran manera en esta hermosa tarde. Para que su casa, al salir de este lugar, se vaya lleno de la presencia de Dios. Aleluya. A su nombre. ¿Qué otras cosas, hermanos, alejan la presencia de Dios? ¿Qué otras cosas alejan la presencia de Dios? Número 2, la hipocresía. Y esto lo dice en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21. Dice la Escritura, Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Pero la cuestión o la causa que aleja la presencia de Dios en nuestras vidas, o en la iglesia también, hermanos, es que lo contrario a lo que leímos. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es que mentiroso. En otras palabras, es que hipócrita. Es hipócrita. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y muchos dicen, muchos tienen ministerios, pueden cantar bonito, pueden predicar bonito, hermanos. Pero saliendo a la calle, o estando por allá en una esquina, podemos ver a tal hermano y se voltea para otro lado. O hace como que no lo conozco porque pues no quiero saludarlo. No, hermanos. Claro, alguno puede venir despistado sin que se dé cuenta, eso sucede. Porque a veces pues en el camino a veces yo me distraigo y veo como que gritan, y cuando ya un hermano se acerca, hermano, si lo estoy gritando, ay hermano, discúlpeme. Pero no era de que yo lo estaba ignorando, sino que pues uno viene distraído, uno viene pensando en otras cosas, en lo que va a hacer, pero no es porque uno lo ignore. Pero hay muchos hermanos que a veces de cerca o de frente se encuentran los hermanos y no los saludan. O se van a otra esquina o a otra calle, ¿para qué? Para que no lo vean. ¿Por qué? No lo sé. Pero en el templo aquí están diciendo, Cristo, yo te amo. Y yo no sé si estuviera, yo no sé si no te tuviera, ¿quién sería de mí si tu presencia no estuviera conmigo? Pero no saludas a tu hermano, lo ignoraste. Por eso dice este texto, ¿cómo uno puede amar a Dios a quien no ha visto? Y a quien ves, a tu hermano, ni lo saludas, ni lo amas, al contrario, lo aborreces. Esa es una de las cuestiones por las cuales, amados hermanos, alejan a muchos. Esas son las causas por las cuales la presencia de Dios se va alejando, se va menguando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. O sea, demostrándole, hermanos, que si Dios nos ama, también ama a su hermano que está al lado. Dios no hace acepción de personas. Uno puede estar, ahora sí digamos, de diferente color de piel, pero no por eso el Señor dice, bueno, yo voy a salvar a los güeritos y los bonitos, pues no. No. Dios nos salva, hermanos. Dios salva a todos por igual. Él no hace excepción de personas. Tanto puede usar a un varón como puede usar también a una mujer. Para Dios, hermano, todos somos lo mismo. Pero dice el Señor, el que ama a Dios también ame a su hermano. Gloria a Dios, aleluya. Ame a su hermano. Si usted se lo encuentra, pues dígale, hermano, Dios le bendiga, qué bueno que te veo. Pero no escondernos, hermanos, porque el cristiano es de una sola pieza. Pero fíjense, la hipocresía, hermanos, está radicando a muchas congregaciones, a muchas. Y no lo digo por ustedes, pero se ha visto la verdad. Se ha visto muchos. Y todavía se paran aquí diciendo, Cristo, yo te amo. Y hasta rodan sus lágrimas, pero no del Espíritu Santo, sino de la emoción. Porque ahora, tristemente, muchas iglesias se mueven por emoción. No por el Espíritu Santo, se mueven por emoción, hermanos. Pero nosotros no tenemos que andar por vista, sino por fe. Y que nuestro sentir sea uno en Cristo Jesús. Aleluya. Y que nos mueva al quebranto, hermanos, sea el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, el Espíritu Santo de Dios que nos conmueve, el Espíritu Santo de Dios que nos quebranta poderosamente, hermanos. Qué hermoso es cuando alguien de nosotros, cuando toda la iglesia, hermanos, va al altar, dobla sus rodillas y derrama su corazón delante de Dios, porque eso significa, hermanos, que Dios está con nosotros y que Dios quiere más todavía de nosotros. Aleluya. Que a pesar de lo peor que hemos hecho, Dios nos sigue amando y tiene misericordia de nosotros. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero que esto tampoco no sea entre nosotros, hermanos. Que no haya hipocresía entre nosotros. ¿Qué otras causas, hermanos, alejan la presencia de Dios? ¿Qué otras causas pueden alejar la presencia de Dios? Número 3, el pecado. El pecado aleja también, hermanos, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por el cual, hermanos, su sentir, sabemos y lo vimos, hermanos, que Dios tiene sentimientos o sensibilidad. Y vimos 2 ejemplos de ellas. Una de ellas es el amor, por el cual, amados hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Fue movido por el sentimiento del amor, pero también es fuego consumidor. Y como Él es santo, también Él aborrece el pecado. Es una repulsión. Y el pecado, amado hermano, no puede y ni existe en Dios. Porque Dios es santo y Él aborrece el pecado. Y esas son las causas por las cuales la presencia de Dios se aleja de muchos. Y esto lo dice en Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice la Escritura: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense lo que le dice Isaías a Israel: sus iniquidades, sus pecados han hecho división entre nosotros los seres humanos y Dios. Y Él ha oculto su rostro para no mirar, para no oír. ¿Por causa de qué? Del pecado. Fíjense, así pasó con Israel, hermanos. Ya no se movía la presencia de Dios. Se había alejado la presencia de Dios de Israel. ¿Por qué? Por el pecado. Y también por los reyes que tuvieron. Cada rey que se levantaba decía: y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, e hizo pecar al pueblo de Israel, ¿cómo?
con la idolatría, con otros dioses y así. Y cada rey, uno se levantaba y hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Pero había reyes que tenían temor de Dios y decían, y este hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero eran más, para Israel eran más los reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Para Israel, el reino del norte, fueron muchos. Por eso Isaías dice, pero sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto quiere decir, y no solamente es, hermanos, para Israel, porque hasta la actualidad, hermanos, por el pecado, Dios no puede manifestarse. Grande o chico, para Dios es lo mismo. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Para Dios es igual. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesárselos, pero a Dios mismo, no al hombre, no a un servidor. De nada me sirve, hermanos, escuchar, oiga, pastor, yo hice esto, yo hice el otro. ¿Y de qué me sirve si yo no puedo perdonar sus pecados? El único que perdona pecados es Cristo Jesús de Nazaret, aleluya. Él es el único, hermanos. Él es quien perdona el pecado. Y también dice, que ya lo hemos visto en temas pasados, dice, amados hermanos, 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si nosotros venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, con un corazón quebrantado, con un corazón, amados hermanos, contrito, decimos, Señor, yo te fallé, perdóname. Aunque sea un pecado pequeño, como entre comillas, aunque sea un pecado pequeño, pero ese pecado hay que decírselo al Señor, confesarlo al Señor, Señor, te he fallado. Perdona mis faltas, perdona mis pecados y ayúdame a no volver a hacerlo. Ayúdame que yo me aleje de tal pecado que quizás no puedo dejar. ¿Para qué, amados hermanos? Para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, donde quiera que andemos. Que cada día, hermanos, que salgamos a la calle o estemos aquí en el templo, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los negocios, en la calle, donde quiera que fuéramos, hermanos, reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Porque Él dijo que también, hermanos, dijo el Señor, Él es la luz del mundo, pero también nosotros que somos luminares de este mundo. Es decir, que Cristo nos ha compartido, nos ha regalado, ¿qué? Su luz hermosa. ¿Y cuál es esa luz, hermano? ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo es el que guía, la palabra de Dios cobra vida. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz y penetra nuestra alma, penetra nuestro corazón hasta partirla en dos, dice la Escritura. Pero si nosotros, hermanos, no confesamos nuestros pecados delante de Dios, puede ser un motivo de que la presencia de Dios, hermanos, se aleje de nuestras vidas, se alejen de nuestros corazones. Pero quiera Dios que tampoco esto acontezca, amados hermanos. Tampoco esto acontezca, ni que nos enfriemos espiritualmente. Y si ya estamos fríos espiritualmente, recapacitemos y busquemos más de la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo nos vuelva a encender con su fuego poderoso. Aleluya. A su nombre. Ahora que ya vimos las causas, pero la lista es larga. No crea que nada más esas tres. La lista es larga. Pero por los motivos, hermanos, no vamos a abarcar todo. Pero estos tres elementos que les compartí, hermanos, son las causas de muchas por los cuales la presencia de Dios se aleja o se va apagando poco a poco en la vida del cristiano o en muchas congregaciones. Ya que conocimos las causas, ahora surge el punto número 2. ¿Qué debemos hacer para cuidar la presencia de Dios, hermanos? ¿Qué debemos hacer usted y yo para cuidar la presencia de Dios, hermanos, que está con nosotros? Número 1. No contristando al Espíritu Santo.
no contristando al Espíritu Santo. Y esto lo dice en Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y para que usted conozca y refuerce su conocimiento, hermanos, de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, y por lo cual, amados hermanos, Él también tiene sentimientos. El Espíritu Santo, ¿por qué es una persona? Porque aquí dice la Escritura que se le puede contristar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es una persona, porque se le puede contristar. Pero el apóstol Pablo dice, no lo contristen. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, amados hermanos, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entra, hermanos, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si dejamos que Él moldee nuestro carácter, si dejamos que Él moldee nuestras vidas poco a poco, hermanos, hasta que llega un momento en el cual ya no el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora va sobre nosotros, aleluya, lo cual conocemos como el bautismo con el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y aquellos hermanos que no lo tienen, pídanlo, sean constantes, insistan en el Señor, hermanos. Aunque ustedes pueden decir, hermano, pero es que ya dilaté mucho tiempo y nomás no alcanzo, nomás no. Siga orando, hermano. Algo Dios quiere. Quizás Dios quiere más consagración, quizás Dios quiere más búsqueda, pero siga orando, insista hasta que el Espíritu Santo lo invista de poder, aleluya. Los que tenemos la promesa, tenemos esa hermosa experiencia que ha marcado nuestras vidas y algo, amados hermanos, inolvidable, aleluya. Algo inolvidable. Y lo que yo sentí, amado hermano, y mis hermanos que tienen esa experiencia, lo que hemos sentido, anhelamos de aquellos mis hermanos que no lo tienen, anhelamos que ustedes sientan el poder de Dios en la vida del hombre, aleluya. Eso es hermoso, hermanos. Eso es muy hermoso. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está sobre nosotros, ¿cuál es la primera señal? Hablar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo nos inviste de poder, cuando somos bautizados por ese fuego celestial. Oh, hermanos, qué hermoso. Empezamos a hablar en nuevas lenguas, glorificamos al Señor, como quizás nunca lo habíamos glorificado, aleluya. Y queremos seguir más y más, buscar más de Cristo hasta el fin de nuestros días, aleluya. A su nombre. Pero el apóstol Pablo nos da una advertencia. Dice, qué bueno, pero si ya tenemos al Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, para este día, día de la gracia, el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? No significa o no trata de decir que marca un número exacto. El año, un año o 2 años, no. Cuando se refiere, amados hermanos, el año agradable del Señor, ¿qué significa? La gracia. Gloria a Dios. La gracia de Dios, hermanos. Por eso, miren, démosle gracias a Dios, porque hasta la fecha, hermanos, gracias a Dios tenemos libertad de predicar la palabra. Libertad de hacer nuestros cultos, de adorar a Dios. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios y adoremos al Padre Celestial, adoremos al Hijo, adoremos al Espíritu Santo, aleluya. Porque un día la gracia de Dios se va a acabar. Porque un día, hermanos, dice este hermoso himno, un día Cristo volverá. Aleluya. Un día Cristo volverá por su iglesia. ¿Y cuál es la clave? Que usted y yo persevere.
que perseveremos, hermanos. Amén. Mire, Aleluya. aunque usted se vaya, ahora sí digamos, arrastrando hacia el templo, hermanos, aunque usted ya no tenga fuerzas para seguir adelante, luche, hermanos, y dígale al Señor, dame tus fuerzas, dame tu paz, dame más de ti. Y aunque yo no sienta nada, aunque yo no sienta que no quiero nada, Señor, ayúdame a perseverar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ese sufrimiento que usted y yo está pasando, un día se va a acabar. Gloria a Dios. Aleluya. Un día se va a acabar, hermanos. Y todo esto va a valer la pena. ¿Vale la pena, hermanos, estar en este lugar? Claro que sí. ¿Vale la pena buscar a Dios? Claro que sí. Porque si no, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y qué debemos hacer usted y yo para cuidar la presencia de Dios? No contristar al Espíritu Santo. Es decir, no pecar. No hacer algo, hermanos, que a Él le cause tristeza. Porque miren, muchos han tenido la promesa, han tenido esa dicha, esa bendición, pero tristemente se apartan. Muchos se apartan porque descuidan sus vidas, contristan al Espíritu Santo y se vuelven peores, hermanos. Se vuelven peores y ya con la promesa. ¿Pero por qué? Tristemente, por esas causas. Y tristemente el Espíritu Santo, hermanos, se aleja, se apaga. O muchos pueden estar perseverando en el templo y dicen, bueno, pero yo no me aparto de Dios, yo no hago esto, yo no hago el otro. Pero si caemos en la religiosidad, en el fariseísmo, hermanos, podemos incluso hablar en lenguas. Pero dice Pablo, si yo hablase en lenguas, pero no tengo amor, vengo a ser un címbalo que retiñe. Fíjense, vengo a ser un símbolo que retiene. Y aun si yo diere profecías, pero si no tengo amor, de nada me sirve. O sea que lo más grande, hermanos, de todo es el amor. Amén. Gloria a Dios. Es lo más Aleluya. grande. Es lo más grande de todo. Sí, ciertamente, debemos de buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Debemos buscar los dones del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, debemos pedirle dentro de todas ellas que Dios nos dé de su amor. Que aprendamos a amar. Si usted ama a Dios, usted va a amar a su hermano. No lo va a menospreciar. No lo va a lastimar. Si usted ama a Dios, usted va a amar a su hermano. Y eso hace, hermanos, que el Espíritu Santo se avive más, se avive más. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo un mandamiento de Dios. Y esa debe ser nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque fíjense, cuando hay contiendas, cuando hay divisiones, cuando tristemente hay discordia entre hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, se va apagando, poco a poco se apaga, hasta que se aleja. ¿Y ahí quién gana? Satanás, tristemente. Gana Satanás. ¿Por qué? Porque en vez de que pongan un hasta aquí, digan, no, necesitamos de la presencia de Dios. Siguen y siguen y siguen, hasta que tristemente Satanás se logra meter a la congregación. ¿Y qué pasa, hermanos? La destruye. Porque Satanás no quiere ver iglesias avivadas. Satanás no quiere que usted y yo, hermanos, levantemos en el nombre de Jesús. Satanás nos quiere ver aplastados. Satanás nos quiere ver destruidos. Pero hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Más poderoso es el que está con nosotros. Aleluya. Pero depende de usted y depende de mí no contristar al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer usted y yo para cuidar la presencia de Dios, amados hermanos? Número 2, buscarlo. ¿Cuándo? ¿No nada más jueves y domingos o los martes en el estudio o viernes en la guardia? No, todos los días, hermanos, para avivar el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Para cuidar la presencia de Dios, ¿qué se necesita? Buscar a Dios todos los días. Aleluya. Haya culto o no haya culto, buscar a Dios todos los días. Amén. Y esto lo dice en primero de Crónicas. Primero de Crónicas,
en su capítulo 16. Primero de Crónicas, en su capítulo 16, versículo 11. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Dice la Escritura: buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro, ¿cómo, hermanos? Continuamente. Amén. No dice un día sí, un día no, todos los días. Buscar su rostro continuamente. Es lo que expresó el salmista David, hermanos. Buscar a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Entonces, para avivar, amados hermanos, el Espíritu Santo y cuidar la presencia de Dios, usted y yo tenemos que buscar a Dios todos los días, hermanos. Amén, Todos los gloria a días. Dios. No espere el día martes, no espere el día jueves, no espere el día viernes en la guardia de oración, no espere el domingo. Todos los días, hermanos, haya servicio o no, busquemos la presencia de Dios. Amén. Busquemos a Cristo con todo nuestro corazón para avivar la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer para cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos? Rogar a Dios su perdón. Rogar a Dios su perdón. ¿Por qué? Porque quieramos o no, hermanos, quieramos o no, fallamos a Dios. Fallamos a Dios inconscientemente y muchas veces conscientemente. Inconscientemente o conscientemente le fallamos a Dios, hermanos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer para que Dios, hermano, avive su obra y su presencia siempre esté con nosotros? Rogar siempre a Dios, hermano, su perdón. Le haya fallado o no le haya fallado, pídale perdón a Dios. Si usted no se acuerda, Señor, si hay algún pecado que no te lo he confesado o que no recuerdo, Señor, ese pecado que haya hecho, perdóname, bórralo, aléjalo de mi vida. El salmista David, amados hermanos, bien expresó en el Salmo 51, Salmo 51, versículos del 11 al 12, Salmos 51, versículos del 11 al 12, y durante todo ese salmo, hermanos, una oración de arrepentimiento, una oración, hermanos, para que el Espíritu de Dios regresara otra vez en el rey David. Porque usted sabe la historia. David, amados hermanos, pecó delante de Dios. Hizo lo malo, cometiendo, amados hermanos, un crimen. Y aparte, tomando la esposa del varón que cometió dicha falta. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, David no negó, sino al contrario, se sintió mal. Se sintió mal y sintió que la presencia de Dios, hermanos, se había retirado. Por eso él, con profundo dolor en su corazón, con ese arrepentimiento, hermanos, escribe el Salmo 51 y en sus versículos 11 y 12 dice lo siguiente: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjense, Dios, aleluya. así como Moisés, hermanos, consideraba muy importante la presencia de Dios, el salmista David también consideraba que la presencia de Dios era muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la presencia de Dios, hermanos, David conquistó muchas batallas, venció. Pero por esta falta, la presencia de Dios, hermanos, se había retirado sobre él. Y él lo sintió.